eso que escribí creo que me lleva a pensar del poder real sobre uno mismo, es decir, ese autocontrol, pero del sano, ¿no? Del poder confiar en lo que el destino tiene preparado para uno. Y no significa no tomar acción, porque muchos dirán, che, pero el hecho de querer hacer las cosas para que sucedan, eso no es control. Perfecto. Es control, desde el punto de definición sería control. Es ejecutar, es tener control de la situación. Pero, como dijimos antes, hay algo que termina siendo sano, que empieza siendo sano, pero cuando abusamos de las cosas que tenemos que hacer para que aquello suceda, es cuando se termina rompiendo esa estabilidad. Cuando... Voy a dejar que pase el avión porque... Entonces, pasando en limpio, siento que cuando uno se decide confiar en sí mismo, cuando se decide confiar en que está haciendo las cosas que tiene que hacer, cuando uno se encuentra que está en paz con uno mismo, que por ahí pasa también, ya no necesitas de tener tanto control. Y si se descontrola solo aquello que vos pensabas que iba a ser tu vida, es cuando todo se vuelve un poco ambiguo, ¿no? Cuando todo se vuelve un poco muy loco, la verdad. Y esto pasa porque a lo largo de mi vida tengo muchos ejemplos con eso, donde traté de tener todo estructurado, un poco quizás obsesivo, pero de acuerdo a las situaciones. No voy a hacer lo mismo obsesivo yo para mis temas como lo va a hacer otra persona para sus propios temas. Por supuesto que no. Pero en mis situaciones siempre traté de controlar con las situaciones que me iban a pasar al corto o mediano plazo. Nunca fui alguien que se preocupe mucho en el futuro. La verdad, en el futuro a mediano o largo plazo. Siempre confié en eso, intuitivamente. No sé cómo explicarlo, pero siempre confié en que lo mejor iba a pasar para mí. Y esa confianza me llevó por caminos que me di cuenta hoy con el diario del lunes de que todo está bien, de que a lo largo de mi vida siempre me pasaron cosas buenas a mediano o largo plazo. No sé si es esa confianza, pero quizás esa confianza en ese futuro mío es lo que me llevó a mí a trabajar tranquilo en mi entorno, a trabajar tranquilo en mis planes de vida o lo que fuese, y por eso se fueron dando bien. Ahora, no quiere decir que a corto plazo haya tenido muchos problemas. Y ahí es donde he vivido más, con menos paz. Porque a corto plazo es donde yo quería controlar o sobrecontrolar. Y déjame decirte que la vida es tan grande, o sea, lo que uno abarca en su vida es tan grande, que no es en todo lo que uno hacía que estaba sobrecontrolando la situación. Pero hubo ciertos parámetros que después la vida te da una cachetada y te muestra que tenías que ir para otro lado, o que estabas haciendo eso y que no valía la pena, o como fuese. Y lo digo, por ejemplo, con lo que me pasó a fin de año. Estamos a fin de año, pero me refiero con lo que me pasó en la última etapa del año, no a fin de año. Desde septiembre, que estábamos con mi novia haciendo la aplicación para la visa a Australia, estaba todo bien, encaminado, ya hemos contratado a la persona que nos iba a hacer la visa y ya estábamos completamente encaminados hacia ese proceso. Pero había algo adentro nuestro, de los dos, que nos decía, che, y lo hemos hablado y lo hemos discutido, ¿queremos esto? ¿Queremos ir por aquel lado? ¿Queremos estar el año que viene de vuelta acá, en Australia? Haciendo los mismos trabajos o quizás cambiar, pero ¿queremos ese proceso para nuestra vida? ¿O ya estamos en momento de ir para otro lado? Y nunca los cambios a corto plazo son claros. Por lo general,
el campo es más fácil de verlo cuando es a largo plazo. Uno que se imagina para su vida, ahí se siente como el campo, en campo profundo, uno puede analizar un poquito mejor qué es lo que quiere para uno, pero se vuelve un poco más complejo cuando tenés que tomar decisiones, por ejemplo, a 2 meses. ¿Qué hacemos ahora? Dale, movete, vamos a aplicar la visa, listo, pum. Todo generalmente se va moviendo en la dirección que uno quiere, pero a su vez tiene cierta incertidumbre que uno no controla y que lo vuelve, pareciera que uno tiene acción, pero al final la vida más va yendo porque va, ¿viste? Y eso precisamente fue lo que me pasó. Yo estaba preocupado porque no teníamos horas de trabajo. Por lo menos nos habían dicho desde septiembre en adelante la temporada iba a caer donde estábamos trabajando, un poco en el norte y para adentro de Australia. Se llama Outback. Quiere decir como en el interior de Australia. Y el no tener horas era algo que nos estresaba bastante porque venían las vacaciones, nosotros ya teníamos pasajes comprados para ir a visitar a nuestra familia. Teníamos pensado venir acá a Alemania, ahora estoy en Alemania, y después irnos a visitar a mi familia en Argentina. Y justamente todo eso que nosotros ya planificábamos, nuestros ahorros, ya habíamos hecho a grosso modo los números que necesitábamos y ya habíamos pensado qué íbamos a hacer para volver, a dónde, a qué área, porque acá en Australia es todo mucho más casual. Y estuve mucho tiempo preocupado, aproximadamente un mes, que seguíamos teniendo trabajo, pero aparentemente la temporada iba a decaer y mucho. Y todo el tiempo previo a que llegue septiembre, octubre, donde realmente se muestre qué es lo que iba a pasar, las charlas eran, bueno, y si no nos llegan a dar cierta cantidad de horas, que nosotros ya habíamos armado un mínimo, que esto, que lo otro, habíamos hecho números, la calculadora. Si no nos dan estos mínimos, vamos a tener que ir para aquel lado, ¿eh? Pero no quiero, decíamos, o ella me decía, che, pero no quiero ir para allá. No, bueno, sí, yo tampoco, no. Mejor lo pensemos para este lado. Y si volvemos, y bueno, y la cabeza no paraba, ¿sí? A todo esto la situación no llegaba. Semana siguiente, nuevo calendario de trabajo, teníamos las horas. Obviamente en Australia es todo casual, entonces varía, pero no había una caída drástica que es la que esperábamos por final de temporada. Pero a todo esto nuestra cabeza no paraba. Y muchos dirán, bueno, pero eso es ser precavido. Sí, sería ser precavido, pero la charla debería durar media hora, 40 minutos, no mucho más. ¿Cuánto le querés regalar a eso, a esa preocupación de la situación? Entonces empezaron los controles. ¿Cuáles serían los controles? Hablar con los jefes, plantear la situación, generar un ambiente de tensión. Si bien obviamente uno tiene derecho a saber la situación en la que va a estar en un sistema laboral, ya sea casual como es en Australia, que es bastante duro, de la misma manera eso genera tensión, eso es obligar a la persona a crear promesas que ellos tampoco sabían cómo iba a caer la baja temporada, porque es impredecible. Sinceramente, vos podés decir, che, es temporada baja, pero después se estira un poco, el clima acompaña y sigue llegando gente, como pasó, de hecho. Y en charlas que hemos tenido después, fue un poco que hemos tenido con nuestro jefe, fue una charla muy amena, porque teníamos una excelente relación, pero era algo que fue un poquito atípico, como se dio el fin de temporada, porque se extendió bastante hasta casi diciembre. Entonces nosotros no tuvimos ese decaimiento, pero en el momento ya habíamos buscado otros lugares a donde ir. Habíamos hablado con nuestro jefe, habíamos hablado con nuestros amigos que teníamos en alguna zona para ver cómo estaba allá. Y no digo que esté mal, ¿no?
habíamos hecho bastantes cosas y no digo que esté mal, es como dije antes, al final son cosas que uno tiene que hacer porque es incluso responsable. Pero después eso, en un punto que no está bien definido, es un poco borroso, se vuelve obsesivo. Ese miedo se transforma en ansiedad, ese miedo se transforma en estrés y ese miedo genera un círculo que decanta y cae siempre en el mismo lugar. Generan más ansiedad, más estrés, más querer controlar, ya querés mandar más mensajes para ver si te van a tomar o si no, ya querés incluso charlar con tus jefes para asegurarte aún más y eso genera un poquito de tensión en la comunicación. No fue exactamente lo que nos pasó esta vez, pero podría haber pasado tranquilamente. Se desarrolló, gracias a Dios, demasiado rápido el destrabe de ese miedo porque se extendió muy rápido la temporada y se podía ver, se palpaba que estaba lleno. O sea, fue muy difícil para ellos bajar hora o lo que fuese, no sucedió. Y, y eso me lleva justamente a esto, a lo que uno se la pasa yendo de acá para allá, tratando de buscar esas tuercas que mencioné antes, de poder ir ajustando acá y allá. Cada uno lo puede llevar a su lado, a su propio campo, para analizar dónde ajusta todas esas tuercas, dónde tiene tanto miedo. Y obviamente la guita es un tema sensible y muchos dirán, bueno, pero no se puede de otra forma. Bueno, claro que sí. Y eso es lo que estoy tratando de aprender. Y de eso es lo que se trata en la introspección y de eso se trata la evolución espiritual o el desarrollo, como mencioné antes, no me acuerdo qué palabra usé, pero de eso se trata justamente. Y, y pasa también con relaciones, pasa también con amigos, donde a la hora de comentar algo, de hacer un comentario o de tener alguna charla importante con alguien o una discusión o un aumento de salario o una mudanza o una ruptura con una pareja o una charla con tu mamá o con tu papá, algo serio donde les tenés que plantear algo que realmente te marcó cuando eras chico o lo que fuese, todas esas situaciones las vamos a tratar de controlar. ¿Cómo? Cada uno sabrá, pero se la pasa tratando de manipular, ¿sí? Todas las tuercas que uno puede llamar.